Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Nosotros somos un equipo de maestrantes del programa de la maestría en Diseño, Información y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Les vamos a presentar el proyecto o el prototipo denominado Rompe la Brecha, un entorno colaborativo como punto de encuentro para brindar y recibir ayuda en la superación de la brecha digital. Bueno, la exposición se va a dividir en 5 secciones. En la primera vamos a explicar brevemente el contexto en el que se desarrolló este proyecto. Posteriormente explicaremos la problemática general a la que orientamos el desarrollo del prototipo o la propuesta de la que se trata el documento. Después explicaremos a detalle el proceso de desarrollo que seguimos para el prototipo, así como la metodología y la adaptación que tuvimos que realizar. Posteriormente, revisaremos el prototipo y también la evaluación que se hizo con algunos usuarios y finalmente presentaremos las conclusiones del desarrollo de este trabajo. Bueno, es importante aclarar que todo este proceso de desarrollo del prototipo se desarrolló en el contexto de los primeros meses de la pandemia, que como todos sabemos es una problemática global que ha afectado a diferentes sectores. En el caso de México, ha tenido repercusiones evidentemente sociales, económicas, organizativas, por lo que en estas circunstancias decidimos orientar nuestro proyecto al sector educativo, en tanto que es uno de los más amplios y en el que confluyen diferentes actores importantes en la sociedad. Y bueno, al decidir enfocarnos en el sector educativo, en esta primera etapa identificamos que el problema a partir del confinamiento y la situación de COVID en nuestro país era que el sector de la educación formal, que en México se divide en educación básica, superior y media superior, tenía, o más bien tiene todavía la urgente necesidad de resolver y formular estrategias emergentes e improvisadas para la implementación de la educación y los programas, planes y demás, desde casa, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como la herramienta de emergencia idónea que se diseñó para atender esta problemática. Y pues bueno, dadas las condiciones de nuestro sistema educativo y la imperancia de la educación presencial y por lo tanto tradicional, es claro que ninguno de los actores que estaban involucrados en esta problemática estaban preparados para lo que las situaciones de confinamiento nos orilló. Y bueno, a partir de detectar esta gran problemática que sigue en desarrollo, por lo menos en nuestro país, utilizamos la metodología del diseño centrado en el usuario, que por las condiciones de confinamiento, pues tuvimos que adaptarlas para hacer la investigación y toda la metodología que implica, también desde un contexto confinado y haciendo uso de las herramientas de investigación de la etnografía digital, que consiste básicamente en convocar a usuarios a través de redes sociales y solicitar evidencias, entrevistas, verbalizaciones de una manera remota, pero que justamente este tipo de adaptación nos permitió identificar otros elementos que seguramente no hubiéramos identificado en un contexto normal. Y a continuación les presentaremos más detalles de lo que fue el desarrollo del prototipo. De los primeros pasos que hicimos fue la observación para detectar las necesidades. Observamos a los principales actores, estos fueron los padres de familia, los profesores y los alumnos.
Gracias a la etnografía digital hicimos esta convocatoria y logramos hacerlo mediante entrevistas. Realmente no teníamos, fue más una charla realmente para escuchar a lo que se estaban enfrentando justamente estos tres actores. Los primeros que escuchamos fueron a los padres de familia y ellos nos pudieron también dar la apertura hacia lo que estaban pasando los alumnos y los hijos. Los padres de familia nos comentaban mucho de lo que estaban viviendo respecto a las cuestiones de tener que estar dando tiempo para resolver sus situaciones laborales desde casa, las situaciones respectivas y propias del hogar, pero también el ayudar a sus hijos a esta cuestión de las clases en línea. Todo estaba muy caótico, pero los padres de familia también nos comentaban que ellos se sentían un poco más tranquilos de estar apoyando a sus hijos. Ellos fueron el puente para poder conocer un poco más sobre los problemas y las necesidades de los alumnos, de los hijos, y eran básicamente sobre el espacio, sobre la soledad que tenían o le extrañaban un poco sus compañeros. Y cuando fuimos con las entrevistas con los profesores, detectamos que realmente ellos eran los que eran los más afectados, porque son justamente el punto de encuentro entre los padres de familia y los alumnos, y al mismo tiempo ellos eran padres de familia. Entonces realmente ellos eran los que estaban teniendo un poco más de problemas o de cuestiones emocionales sobre todo. No sé si puedo compartir aquí un poco respecto a estas entrevistas. Sí, creo que se escucha, ¿verdad? Ya me habías mandado el audio, nada más para... Nada más una breve probadita. Bueno, si me puedes decir, primero que nada, tu edad y a quiénes das clases, a qué edades o en qué... La mayoría de profesores, regreso un poco, la mayoría de profesores que entrevistamos están en nivel de licenciatura y en preparatoria. Los mayores problemas que tenían eran justamente la cuestión del espacio, la cuestión del tiempo, y después nos fuimos con la metodología del storyboard. Cada uno de los integrantes del equipo, somos 4, hizo un storyboard sin verlo. No vimos nunca el del otro. Cada uno se enfocó obviamente en lo que creyó captar de estas entrevistas, y después hicimos una comparativa justamente de los 4 storyboards para ver en qué coincidíamos o qué es lo que habíamos detectado respecto a las necesidades, y coincidimos justamente en la frustración y en las cuestiones emocionales que estaban padeciendo los profesores. Tenían muchísimas emociones encontradas porque sobre todo tenían muchísima frustración al no tener el tiempo, a no saber cómo compartir todos estos conocimientos que ellos tenían, porque tenían justamente la brecha digital, no sabían aprovechar todo lo que tenía la tecnología. Una vez que comparamos esto del storyboard, utilizamos la metodología de personas de Alan Cooper para poder tener 3 usuarios justamente. Y porque respecto a lo que detectamos, uno de los usuarios, por ejemplo, Federico, era un profesor de edad avanzada que tenía muchísimos conocimientos y ganas de seguir compartiendo justamente la educación, pero por la edad o por estas cuestiones no tenían ese acercamiento con la tecnología. Otra de las personas, Marisol, una profesora de edad intermedia que realmente sí está cercana a las tecnologías y con ganas de seguir compartiendo, pero no tenía el tiempo justamente porque era madre de familia o tenía un sueldo muy limitado. Y el último profesor de edad mediana también, llamado Marco. Él realmente no tenía un interés en las tecnologías porque tenía este amor a lo hecho antes, está mejor hecho. Y siguiendo con el diseño centrado en el usuario. Sí, una vez ya teniendo en cuenta todas las necesidades que queríamos abordar y los tipos de usuario a los que queríamos atender, procedimos a realizar la técnica del tablero de inspiración, que nos permitió ver como un panorama completo, el estado del arte de las aplicaciones
que atendían necesidades similares a las que nosotros teníamos, o formas de abordar los problemas que para nosotros se nos hizo relevantes. Entonces hicimos toda esta investigación y con esto creamos un punto de vista en el que coincidimos que la superación de la brecha digital se apoya en un entorno de acompañamiento integral. Y procedimos a realizar un prototipado. Es una técnica de Alberto Saboya, que es algo muy rápido. Antes de hacer el prototipo, algo muy rápido, utilizamos la técnica de la puerta falsa, que nos permite ofrecer un producto o un servicio a los clientes, aunque este aún exista. Entonces, lo que hicimos fue realizar una landing page muy rápida que pudiéramos sacar en unas 2 horas, 3 horas, para poder recopilar, para poder determinar si es el producto que nosotros queríamos hacer, que era un ambiente colaborativo entre profesores que necesitaran ayuda porque tienen problemas con la brecha digital y personas que estuvieran dispuestas a ayudarlas, funcionara. Y sí funcionó. Realizamos una recopilación de mails de personas dispuestas a ayudar, que creían mucho en la causa y que incluso compartieron pensando que ya era una aplicación real. Esto nos permitió también determinar que existía una persona que no habíamos contemplado, que eran las personas que estaban dispuestas a ayudar y a ayudar a los profesores a superar la brecha digital. Teniendo en cuenta esto, realizamos un wireframe para poder poner en contacto a las personas dispuestas a ayudar y a los profesores con brecha digital. Nos enfocamos más en la parte de los profesores debido al tiempo. Nos enfocamos en que fuera muy fácil la aplicación, muy intuitiva, porque son personas que no tienen tanto conocimiento de cómo utilizar la tecnología, los celulares. Incluso los botones fueron un problema porque ellos no sabían qué cosa era un botón, cómo se utilizaba un botón. Tuvimos que hacer una investigación profunda sobre cómo utilizan ellos la tecnología y intentamos adaptarla a sus necesidades. Claro, basándonos en las heurísticas de Nielsen también. Bueno, como comenta Alberto, lo que hicimos fue evaluar estos wireframes bajo las 10 heurísticas de Jakob Nielsen para checar qué tan funcional era. En este momento lo que hicimos fue de decirles a nuestros usuarios principales que por favor nos hicieran diferentes tareas cada uno de ellos. Todo esto basándonos en la observación, basándonos en grabaciones, checando cómo ellos interactuaban con estos wireframes y checándola contra las heurísticas, verificamos cuáles eran las que iban por buen camino y cuáles eran las que tendríamos que modificar, cuáles eran redundantes y cuáles definitivamente no eran entendibles en un momento dado de toda nuestra interfaz. Una vez que checamos todo esta cómo interactuaban con los wireframes nuestros usuarios, optamos por ya hacer nuestro prototipo final con las correcciones o ajustes que observamos. Lo que tratamos de hacer fue una interfaz que no fuera muy rebuscada, ya que en realidad el usuario no podía queríamos que se enfocara en realidad en el trabajo, en la actividad, en la tarea. Este prototipo final lo volvimos a poner a prueba, pero esta vez lo pusimos a prueba con otros usuarios, que no fueran los iniciales, ya que lo que no queríamos es que ellos ya tuvieran aprendida o supieran ya cómo resolver la problemática o el trabajo o la tarea que se les estaba, que se les pedía realizar en ese momento. Bueno, en este caso tenemos un video, esperemos nos dé un poquito de tiempo ponerlo. Ante el estado de confinamiento por COVID-19, el sector educativo en México se vio obligado a trasladar las prácticas presenciales al entorno digital remoto. En esta transición se ha evidenciado la brecha digital que padecen los profesores como un problema multifactorial que los ha enfrentado a diversas dificultades logísticas, tecnológicas, pedagógicas y socioafectivas para llevar a cabo sus actividades. Con un enfoque de investigación y diseño centrado en el usuario, surge Rompe la Brecha,
una plataforma que plantea atender esta problemática a través de un entorno colaborativo que sirve como punto de encuentro entre profesores que necesitan ayuda y personas dispuestas a ayudarlos. La interacción está basada en principios de simplicidad, intuitividad y familiaridad. En pocos pasos, los profesores pueden plantear una duda y recibir automáticamente diferentes tipos de respuestas, como asesorías, videotutoriales y artículos especializados. En Rompe la Brecha, los profesores pueden conocer el expertise de un asesor que forme parte de la comunidad, conectarse con él en tiempo real y valorar la pertinencia de los diferentes recursos para su mejora. Estamos convencidos de que es posible romper la brecha digital si la apropiación de las tecnologías de la información se realiza dentro de una red que impulse el acompañamiento de aprendizaje flexible y a lo largo de la vida. Y bueno, dentro de nuestras conclusiones está que diseñar los sistemas y prototipos en un contexto de incertidumbre, como esta pandemia, permite innovar y repensar las formas de integrar redes de colaboración digital. Que el implementar la metodología del diseño centrado en el usuario en condiciones confinadas demuestra que es posible realizarse una investigación interdisciplinaria utilizando las tecnologías al servicio de la educación y de la sociedad. También en la investigación vimos que el proyecto realmente despertó un interés en los profesores y en las personas que estaban dispuestas a ayudarlos, y esto es porque atiende realmente a las motivaciones y necesidades correctas. Y bueno, finalmente consideramos que existe un potencial para el desarrollo de un trabajo a futuro de este prototipo a nivel de instrumentalización y que incluso se vuelva una herramienta real que involucre, por supuesto, el diseño de sistemas para la interacción y todo lo que necesita para hacerse posible. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, la podemos resolver con gusto. Muchísimas gracias, perfecta presentación. Sí, vamos a proceder ahora con las preguntas. Tenemos acá una que dice, buena presentación. ¿Para qué sistema operativo se está pensando desarrollar la plataforma? ¿Para web y móvil o solo alguno de estos? ¿O en su defecto una aplicación híbrida que sea web y móvil a la vez? En realidad se estaba pensando tanto para web como para móvil, ya que muchos profesores utilizan el celular más o están acostumbrados más al celular, pero también existen las personas que actualmente se pasan en casa. Por eso quisimos como diversificarlo en estas dos plataformas. Correcto. Otra pregunta sería, con respecto a su banco de datos que tienen, ¿aplican algún sistema o alguna metodología de sistema de inteligencia artificial para que administre bien todo lo que provee la aplicación? Sí, justamente nos quedamos en esa etapa del proyecto en las que identificamos categorías base para la obtención de datos y sabemos que sería prudente en cuanto se instrumentalice a utilizar un tipo de inteligencia de datos que haga esta clasificación y este procesamiento más fino para que incluso el usuario pueda dirigirse de manera más fácil al sitio en el que puede resolver los problemas que tiene o por la razón por la que entró al sistema. Entonces, no pensamos específicamente en alguno, pero seguramente se utilizaría y es algo que a futuro estamos todavía trabajando. Correcto. Y finalmente una pregunta más, si es que va a ser viable que se haga una alianza con otros proyectos, de repente no solo de manera nacional, sino también de manera internacional, respecto a la disponibilidad del aplicativo. Sí, justamente el proyecto se presentó a una de las instancias de la Universidad Nacional Autónoma de México
que también es una universidad pública conocida en nuestro país. Y justamente hay mucho interés en que se abra en los canales de comunicación, en este caso la educación superior, tanto pública, consideramos que tiene un gran compromiso social, sobre todo con la situación por la que está atravesando el mundo. Y la potencialidad seguramente como de redes institucionales que se pueden hacer, podría ser incluso a nivel Latinoamérica, por compartir el habla hispana, sería muy interesante. Lo hemos planteado a nivel de prototipo y como mencionábamos en las conclusiones, las motivaciones han sido reales, parece que sí muestran interés los usuarios, entonces también sería interesante abordar el trabajo futuro desde esa perspectiva. Correcto. Muchas gracias por su presentación. Se les agradece mucho.